Y agradecer al presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo por permitirnos exponer los resultados de este estudio, y espero que los resultados, el estudio mismo, les sirva a ustedes para diseñar mejores políticas para justamente lidiar con este problema de la informalidad que veremos en la presentación, que es un problema grave en este sector. Procedo a compartir la pantalla. Voy a comentarles los resultados de este estudio llamado Efecto de la Ley General del Turismo, que es una ley que fue propuesta, fue dada el año 2009, que trató de regular, de modernizar el sector turismo, y bueno, fue de interés para nosotros estudiar cuál habría podido ser el efecto de esta ley en una variable importante que es la informalidad laboral. Esta presentación va a tener 5 puntos relacionados específicamente al estudio. Vamos a hablar un poquito de los objetivos, la motivación, la hipótesis de trabajo, la metodología, algunos resultados y algunas recomendaciones más lineamientos que tal vez les puedan ser útiles a ustedes que son los encargados de formular políticas públicas relacionadas con el sector turismo. Y me tomo la libertad un poquito para finalizar la presentación de hablar un poquito del contexto en el cual estamos ahora, que es el COVID, que ha paralizado pues, el sector claramente a nivel global, y ver un poquito cuáles son los efectos que ha tenido hasta el momento y cuáles son las perspectivas para los próximos meses y a corto plazo. Entonces, toda esta información es previa a la pandemia, por supuesto, con información disponible. Lo que motivó un poquito el estudio fue la relevancia del turismo en la economía peruana. Al año 2015, aproximadamente el flujo turístico internacional fue de 3.5 millones de turistas y el flujo nacional fue alrededor de 11 millones. Con base en la cuenta satélite del turismo que elaboró el MINCETUR el año 2015, el turismo contribuye al PBI con 4%. Sin embargo, el turismo, o adicionalmente a ello, perdón, el turismo contribuye con empleos, tanto empleos directos como empleos indirectos. Y esta cuenta satélite del turismo sugiere que alrededor de 1.3 millones son generados empleos directos e indirectos son generados por el sector turismo. De acuerdo a información de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, la ocupación principal de la población económica activa es el 8% en turismo, es decir, 8 de cada 100 trabajadores se dedican a actividades relacionadas con el turismo. Y una de las características más importantes o resaltantes del turismo es la mayoritaria participación femenina. 60% de trabajadores asalariados, trabajadores dependientes en actividades relacionadas al turismo son mujeres. Y en el caso de trabajadores independientes, alrededor del 91% son mujeres. Entonces, el sector turismo es claramente un sector que tiene rostro de mujer, donde la participación de ellas es bastante más relevante. Sin embargo, una de las características que desafortunadamente, me fui más adelante, una de las características que afecta claramente al turismo es la informalidad. Lo que yo les muestro en este gráfico es la tasa de informalidad laboral, tanto para trabajadores asalariados como para trabajadores independientes. Le muestro información de asalariados, cuál es la tasa de informalidad para trabajadores dependientes, considerando aquellos trabajadores pues, que no tienen contrato, que no tienen acceso a seguridad social, a pensiones jubilatorias. Esta es la proporción de trabajadores que no cuentan con esas características, ¿no? De no tener contratos, etcétera. Y para el caso de trabajadores independientes, consideramos como informales aquellos que no tienen RUC, ¿cierto? Que no están registrados en la SUNAT. Vemos que en el caso de trabajadores dependientes, uno de los sectores con una mayor proporción de trabajadores que no tienen contrato, alrededor de 40%, trabajan en actividades relacionadas con el turismo, en particular hoteles y restaurantes, siendo el sector de restaurantes uno de los más informales de la economía peruana. Y en el caso de trabajadores independientes también, hoteles y restaurantes representa una mayor proporción de trabajadores independientes que serían considerados como informales. Entonces, este pequeño gráfico nos permite, digamos, pensar que hay actividades relacionadas al turismo, principalmente hotelería y restaurantes, que son las más informales de toda la estructura económica peruana. Y en promedio,
alrededor del 77% de la fuerza laboral en turismo sería considerada como informal. Entonces, esta proporción es bastante alta y, como se menciona, es uno de los sectores más informales, donde el empleo es más informal, y este problema sería muy relevante en este sector. Entonces, con base en esa motivación, nosotros tratamos de estimar el efecto de la Ley General del Turismo. Como les comentaba, esta ley ha tratado de regular, de modernizar, de incrementar la competitividad del sector turismo desde el año 2009. Entonces, de nosotros surgió el interés de ver cómo esta ley ha podido mejorar la informalidad laboral en este sector y ver si el efecto podría ser diferenciado por sexo de los trabajadores, entre hombres y mujeres, considerando la elevada participación de las mujeres en este sector, y también ver algunas características, edad, nivel educativo, que podrían haber también tenido efectos relativamente diferenciados de un efecto general, podríamos estimar. Nosotros planteamos una hipótesis, ¿no? ¿Cómo la ley del turismo puede tener efectos en la informalidad laboral? La ley del turismo trata de regular, modernizar, incrementar la competitividad de este sector. Pero ¿cómo llega hasta la informalidad laboral? Pues la Ley General del Turismo, la Ley 29408, fue emitida el 16 de septiembre del año 2009. En esta se han establecido distintos canales potenciales por la cual nosotros creemos que esta ley podría tener efectos en la informalidad laboral. ¿Cuáles han sido estos canales? Bueno, podría ser el desarrollo de capacidades de recursos humanos en el sector turismo. La ley establece que instituciones como Senfotur, por ejemplo, deberían formar un capital humano un poco más especializado, más técnico, que incremente la capacidad del recurso humano en este sector. La ley también estableció incentivos que han sido, digamos, descentralizados territorialmente al registro de calificación de prestadores de servicios turísticos. La ley ha establecido canales concretos a través de los cuales las direcciones regionales podrían mejorar o incrementar el registro de y calificación de prestadores de estos servicios. También creemos que la ley del turismo ha generado incentivos a la formalidad de determinados prestadores de servicios turísticos a través de sugerir o promover una mayor control, una mayor fiscalización del sector trabajo, a través del registro de información laboral, a través de SUNAFIL, por ejemplo, y de distintos mecanismos de supervisión laboral que se han generado a raíz de la Ley General del Turismo, con énfasis en este sector. Nosotros creemos que a través de esos 4 canales potenciales, la ley del turismo podría haber incrementado o reducido, en particular, o tenido algún efecto sobre la informalidad laboral. Como les comenté, ¿qué consideramos como un trabajador informal? En el caso de trabajadores dependientes, aquellos que no tienen contrato, que no tienen acceso a protección social, básicamente seguro de salud, que no tienen acceso al sistema previsional, ni al sistema privado, ni al sistema público, y que en el caso de trabajadores dependientes, pues es informal aquel trabajador que no está registrado en su que no tiene. Entonces, estos potenciales incentivos, ¿no es cierto?, pueden tener efectos en los resultados laborales. Y esta podría ser información relevante, ¿no es cierto? Este efecto podría ser relevante para aquellos trabajadores que se encuentran en el margen, ¿no?, entre los que deciden ser formales e informales. Entonces, para tratar de estimar este efecto, nosotros hemos utilizado información de trabajadores, ¿no es cierto?, de sus ingresos y o del sector económico que declaran trabajar en base a la clasificación industrial uniforme, que se registra esa información en la Encuesta Nacional de Hogares que anualmente aplica el INEGI, ¿cierto? Nosotros hemos utilizado información de esta encuesta que se llama INAO entre el año 2004 y el año 2016, justamente porque este periodo de año para coberturar muchos años previos a la dación de la ley, que fue el año 2009, 5 años antes, para ver cómo era la relación de la informalidad en el sector turismo antes de la ley, y básicamente 7 años después, ¿no es cierto?, del 2009, para ver cómo cómo se ha generado la informalidad posterior a la ley. Entonces, tratamos de coberturar un periodo amplio para ver muchos años antes, o algunos años antes y algunos años después, a la Ley General del Turismo.
Hemos considerado información de grupos específicos de trabajadores, trabajadores ocupados en el sector privado. No hemos considerado información de trabajadores en el sector público, solo hemos considerado trabajadores en el sector privado. Solamente trabajadores en áreas urbanas y solamente trabajadores entre 19 y 60 años. ¿Por qué nos hemos enfocado en este tipo de trabajadores? Porque es muy probable que los trabajadores en esta edad sean trabajadores ya a tiempo completo. Los trabajadores que tienen más de 19 años probablemente ya tomaron sus decisiones de educación y los que tienen menos de 60 años todavía no enfrentan la decisión de retiro del mercado laboral. Entonces nosotros acotamos, nos concentramos en este grupo etario para tratar de capturar a aquellos trabajadores que probablemente trabajen de manera más a tiempo completo. Entonces, como estamos agrupando varios años de una encuesta nacional de hogares, la muestra de trabajadores con la que trabajamos es bastante grande, llegó a 196,000 trabajadores, de los cuales 99,000 son independientes y 97,000 son trabajadores independientes. En esa muestra con la cual hemos trabajado, 21,000 trabajan o declaran trabajar en actividades relacionadas al turismo y 175,000 trabajarían en el resto del sector privado. Nosotros hemos tratado de comparar la tasa de informalidad en el sector turismo y en el resto del sector privado. ¿Y cómo hemos considerado al sector turismo? Pues como les comenté, utilizamos la información declarada de las personas en base a la clasificación industrial uniforme. Las personas que son encuestadas en la encuesta nacional de hogares, pues brindan información sobre sus condiciones socioeconómicas, su edad, su nivel educativo, sus ingresos y también declaran en qué sector están trabajando. Entonces, lo que hace el INEI es clasificar en base a clasificadores estándar internacionales. Entonces, nosotros hemos utilizado eso para definir que un trabajador pertenece al sector turismo si trabaja en actividades relacionadas con hoteles, campamentos y otro tipo de hospedaje temporal, si trabaja en restaurantes, bares y cantinas, si trabaja en agencias de viajes, organizadores de viajes, actividades de asistencia a turistas. Todos los trabajadores que están encuestados en la ENAO que declaran trabajar en estos sectores o en estas actividades, perdón, los consideramos como trabajadores del sector turismo. Y para hacer un grupo de comparación, ¿cierto? Un grupo de control que se llama usualmente, hemos considerado trabajadores en el resto del sector privado. Trabajadores en manufactura, en construcción, en comercio, en transportes, en intermediación financiera, en actividades inmobiliarias, en enseñanza, en servicios sociales y otros servicios. Es claro que los trabajadores del sector turismo tienen características diferentes a los trabajadores en el resto del sector privado. Pero nuestra estrategia de identificar estos dos grupos o de comparar los resultados de estos grupos, consideramos que esa diferencia, a pesar que existen esas diferencias en las características de los trabajadores, nosotros asumimos o consideramos que esas diferencias pueden ser constantes en el tiempo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a comparar estos dos grupos, el sector turismo y compararlos con trabajadores en el resto del sector privado. Entonces, nosotros lo que queremos es recuperar los efectos causales, cuál ha sido el efecto de la Ley General del Turismo en la informalidad laboral, como lo habíamos definido antes, ¿no? Para trabajadores dependientes, que tienen contrato, o que no tienen contrato, que no tienen acceso a sistema de seguridad social, al sistema previsional, y para el caso de trabajadores independientes es informal aquel que tiene RUC. O sea, así los definimos como informales y queremos ver cuál ha sido el efecto de la Ley General del Turismo en esa proporción o en esa probabilidad de informalidad de estos trabajadores. Y comparándolo entre el grupo que trabaja en el sector turismo y el grupo que trabaja en otros sectores privados de nuestra economía. Entonces, lo que nosotros tratamos o asumimos es que esta promulgación de la ley fue pues exógena a los trabajadores. No hubieron exigencias desde los trabajadores para que el Congreso en esa oportunidad diera esta ley o formular esta ley, sino que esto se generó por distintos factores. Entre ellos el crecimiento, la relevancia del turismo en esos tiempos, ¿cierto? Entre el periodo anterior al 2009 y también como una estrategia de diversificar la economía peruana, que sabemos que se concentra en sectores primarios como
exportadores, y del turismo podría ser una estrategia para diversificar. Entonces, esas cosas motivaron que esta ley fuera aprobada y fuera dada en esa oportunidad. Entonces, asumimos que las razones por las cuales se dio la Ley General del Turismo son ajenas a los trabajadores. Y asumimos también, obviamente, que los trabajadores en turismo pues, son los más expuestos a la ley, ¿cierto? Les afecta directamente porque trata de regular el desempeño de este sector. Hemos asumido también que si bien hubieran otras reformas que han promovido la formalización de los trabajadores y empleadores, reformas generadas por la SUNAT, por la SUNAR, licencias municipales, etcétera, estas afectan a todo el sector privado. Sea turismo o no sea turismo, los afectan por igual a todos. Entonces, básicamente lo que muestra esto es cómo nosotros hemos conceptualizado ese modelo de diferencias en diferencias. Para el caso de trabajadores dependientes, hemos analizado la evolución de la tasa de informalidad para trabajadores en el sector turismo a lo largo del año 2005 hasta el año 2004 hasta el año 2016, y para el caso del sector privado hemos hecho también lo mismo. La diferencia es que nosotros establecimos como periodo de, digamos, que determina dos periodos, uno previo a la ley y uno posterior a la ley. Entonces, la idea es comparar estos dos grupos antes y después de la ley, tanto para trabajadores independientes, como observan ustedes en el gráfico, como para trabajadores independientes. Aquellos que no cuentan con RUT de SUNAT, también analizamos la evolución de la informalidad en el caso del sector turismo y en el caso de trabajadores independientes en el resto del sector privado. Pusimos un corte el año 2009, que es el año en el que se dio la ley, y analizamos el antes y después y comparamos el grupo de turismo con el resto del sector privado. Y eso se formaliza en este modelo de doble diferencia. Doble diferencia o diferencia indiferencia lo que hace simplemente es agrupar esas dos diferencias. ¿Cuál es la primera diferencia? La primera diferencia es la tasa de informalidad de los trabajadores en turismo comparado con la tasa de informalidad de los trabajadores en el resto del sector privado. Esa es la primera diferencia o comparación que hacemos. La segunda diferencia es el nivel de informalidad antes del 2009 y el nivel de informalidad después del 2009, considerando que 2009 fue la fecha en la cual se dio la norma. Entonces, el efecto es la comparación o la interacción entre la primera diferencia y la segunda diferencia. Por eso hace referencia del modelo de diferencia en diferencia o de doble diferencia. Comparamos dos grupos en dos periodos de tiempo. Entonces, esto podría recuperar un efecto causal, es decir, una causa-efecto, si asumimos que paralelamente a la Ley General del Turismo no hubieron otros shocks que afectaron las decisiones de formalidad e informalidad de los trabajadores, tanto en el sector turismo como en el sector, en el resto del sector privado. También asumimos un concepto que se llama tendencias paralelas, que simplemente es eso que les comentaba, que si bien hay diferencias entre los trabajadores del sector turismo y los trabajadores del resto del sector privado, asumimos que esas diferencias son constantes a lo largo del tiempo. Esas diferencias no han sido alteradas por la Ley General del Turismo. Entonces, paso a comentarles algunos de los resultados que hemos obtenido con base en esos datos, la encuesta nacional de hogares entre el año 2004 y el año 2016, y este modelo de evaluación de impacto que se llama diferencias en diferencias. Con base en esos resultados, nosotros encontramos que la Ley General del Turismo podría ocasionar o causar una reducción de 7.6% en la tasa de informalidad laboral en trabajadores dependientes. Pero contradictoriamente encontramos que podría generar un incremento de 2.3 en la informalidad laboral en trabajadores independientes. Encontramos un efecto contrario entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Por un lado, en trabajadores dependientes reduce la informalidad y por otro lado, incrementa la informalidad para el caso de trabajadores independientes. Entonces, esos resultados, que no sean, estos resultados relativamente incongruentes o opuestos entre sí, nos llevaron a nosotros a hacer distintas pruebas, ¿no es cierto?,
nuestros resultados son razonables, qué estamos fallando. Entonces necesitamos hacer pruebas, ¿no es cierto?, para ver si estos resultados se siguen manteniendo ante distintos cambios. Una de esas pruebas que hicimos fue cambiar el grupo de comparación. Entonces, lo que hicimos fue comparar el turismo con cada uno de esos sectores que conformaba el sector privado. Entonces, lo comparábamos a turismo con servicios, turismo con manufactura, y así uno por uno. Y en todos esos casos, en todas esas comparaciones, en todas esas pruebas que realizamos, el efecto en los trabajadores independientes, este efecto que identificamos, se mantenía. Y a eso nosotros le llamamos como un resultado robusto. ¿Qué significa esto en otros términos? Que sin importar el grupo de control que se considere, el grupo de comparación, sin importar si es manufactura, si es servicios sociales, si es cualquier otro sector, este efecto de reducción se mantiene. ¿Qué pasó en el caso de trabajadores independientes? En el caso de trabajadores independientes, cuando hicimos las mismas pruebas, pues el signo y la significancia estadística, es decir, esta relevancia de este resultado que encontramos, pues era distinto o estaba condicionado al grupo de comparación que utilizábamos, y eso le llamamos resultado robusto. Resultado no robusto. ¿Qué significa esto? Que el efecto que nosotros estimamos para trabajadores independientes pues está condicionado al grupo de comparación que se utilice. Entonces, el efecto que estimamos para trabajadores independientes no es claro. En contraste, el efecto que encontramos para trabajadores dependientes o asalariados sí es más claro. Entonces, nos concentramos en trabajadores dependientes, que es sobre el grupo en el cual mantenemos resultados robustos, como les comentaba. Lo que encontramos fue que la ley analizamos cuál sería el efecto de la Ley General del Turismo en función de el sexo de los trabajadores. ¿Por qué hicimos esto? Como les comenté anteriormente, la participación de la mujer es muy relevante. Entonces, lo que encontramos es un efecto grande de casi 14% en la probabilidad de informalidad de las mujeres trabajadoras dependientes en turismo. Es decir, la ley reduce en esta proporción, casi alrededor de 14%, la probabilidad de que una mujer sea informal. Entonces, la ley ha beneficiado específicamente, particularmente a las mujeres dependientes que trabajan en el sector turismo. Ha reducido, ha mejorado sus condiciones de formalidad laboral. ¿Qué pasa con distintas características socioeconómicas? Pues en rangos de edad. Hemos analizado rangos de edad, nivel educativo y tamaño de las empresas. Hemos encontrado, por ejemplo, que los trabajadores más jóvenes se benefician de esta ley, es decir, que su informalidad laboral se reduce en trabajadores más jóvenes. También hemos encontrado que hay un mayor efecto en trabajadores de baja calificación y con estudios técnicos. Es decir, la ley también tendría efectos favorables para reducir la informalidad en trabajadores de baja calificación, en términos de nivel educativo, y por tamaño de empresa, también encontramos que la ley habría reducido la informalidad laboral en trabajadores ubicados en pequeñas empresas, una empresa pequeña considerada como aquella que tiene hasta 20 trabajadores. Entonces, estos resultados nos sugieren que hay efectos positivos en determinada población que sería más vulnerable o con características específicas. Efectos favorables para reducir la informalidad laboral en trabajadores jóvenes, en trabajadores con baja calificación, con menor nivel educativo y en trabajadores que trabajan o que desempeñan sus actividades en empresas pequeñas. Entonces, estos resultados nos permiten dar algunas recomendaciones que podrían tener implicancias de política. Son lineamientos muy puntuales y muy generales. También, básicamente, lo que sugerimos es potenciar mecanismos de regulación y fiscalización laboral en el sector turismo. Sugerimos también una mayor articulación, a pesar de que evidenciamos que la regulación laboral habría mejorado en el sector turismo. Proponemos que inclusive se articule un poco más el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, MINCETUR, SUNAT y particularmente las direcciones regionales de turismo.
También sugerimos difundir un marco normativo un poco más simplificado para la formalización de prestadores de servicios turísticos y queda pendiente, ¿no?, el trabajo o el estudio, ¿no es cierto?, del efecto de la ley en trabajadores independientes. Todavía es un desafío ver cuál ha sido el efecto, si es que lo ha habido, de la ley en trabajadores independientes y si ese resultado se mantiene, pues establecer lineamientos claros para mejorar la formalidad laboral de trabajadores independientes en el sector turismo. Es un desafío pendiente desde la investigación y también desde las políticas públicas. Entonces, con esto cierro los resultados del estudio y quería comentarles un poquito lo que el COVID-19 ha podido estar generando hasta ahora en el turismo. El turismo en el Perú ha generado en los últimos años o ha crecido en los últimos años de manera interesante. El año 2015 hubieron 3.4 millones de turistas internacionales, mientras que el 2019 llegamos a 4.3 millones de turistas internacionales. Entre mayo de 2019 y mayo del 2020 ha habido una caída de casi 54% en el turismo receptivo. Esto se ha debido obviamente al cierre, pues, de aeropuertos, al cierre de todo tipo de actividad relacionada con el turismo. Pues la caída ha sido en el flujo de turistas de alrededor del 54% entre enero y mayo del 2020 respecto del similar periodo del año anterior. En la emisión de turistas, pues en casi todos los principales emisores de turistas hacia el Perú, Norteamérica ha registrado una caída del 57%, Europa 56%, Asia 57% y en Sudamérica también 51%. Esto obviamente hace referencia al cierre de aeropuertos, al cierre del flujo de emisión y de recepción de turistas. Esto con información del MINCETUR. En Cusco, que es obviamente uno de los principales, por no decir el principal destino turístico, de acuerdo con la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, en lo que va del año han cerrado alrededor de 83 empresas relacionadas con el sector turismo, es decir, empresas relacionadas con agencias de viajes, operadores, transporte, restaurantes, hoteles. Este cierre de 83% de empresas ha generado alrededor de 200,000 despidos de trabajadores relacionados con el turismo, tanto en empleos directos como indirectos. Un ejemplo concreto son los guías de turismo. Y en Cusco hay alrededor de 8,000 guías de turismo registrados. Ellos simplemente han dejado de recibir ingresos. Sus ingresos dependen del tráfico turístico. Entonces ya hay un grupo claro que ha sido tremendamente perjudicado por el COVID, han quedado simplemente sin empleo. Aló, Miguel. Entonces, para finalizar, quiero mostrarle algunas perspectivas en función de cómo mejoraría la situación en julio, en septiembre o en diciembre. Lo que vemos es que a medida que los efectos del COVID han tenido implicancias de toma de medidas como cierre de aeropuertos, etcétera, la caída del flujo turístico ha llegado alrededor de casi el 100% en algún punto. Entonces, en algunos contextos ya se está reaperturando. Nosotros el 30 de este mes ya se está levantando el estado de emergencia y tal vez ya hay operaciones aeroportuarias, tal vez con otros países, en países europeos ya han abierto algunos aeropuertos. Entonces, en función de eso, en distintos escenarios podría plantearse distintas escalas de recuperación. En un escenario pesimista, la recuperación del sector turismo recién se asomaría en diciembre de este año. En un escenario más optimista, a partir de junio o julio, debería haber ya una recuperación en el flujo turístico. Y en un escenario intermedio ya debería evidenciarse recién en agosto y septiembre. Entonces, dependiendo cómo vaya evolucionando la pandemia, este ratio R, ¿no es cierto?, eso va a dinamizar más o menos, o va a plantear distintos escenarios sobre los cuales se vaya mejorando el flujo turístico en los próximos meses. En el mejor de los casos será en julio, en el peor de los casos recién en diciembre de este año podría haber algún atisbo de recuperación.
Con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención